¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rafael Romo en Atlanta, en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. Y así comenzamos. Bienvenidos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Ataque Capitolio, numeral Conclu Ataque Capitolio. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. Hasta ahora, estos son los números que hablan de lo que pasó en el Capitolio hace casi un año. Más de 725 personas enfrentan cargos federales en conexión con la insurrección. 225 por agresión o por resistirse al arresto. Más de 75 personas fueron acusadas de usar un arma letal contra la policía y unos 140 agentes resultaron agredidos durante el ataque. Pero la gran pregunta es, ¿qué sabían en la Casa Blanca? ¿Qué sabía el entonces presidente Donald Trump sobre lo que iba a ocurrir? ¿O sabían algo? Y puntualmente, ¿qué sabía entonces el ocupante de la Casa Blanca? Quien, según algunos reportes, en ese momento estaba viendo televisión, o por lo menos fue lo que se dijo en unas audiencias recientes en el mismo Capitolio. En un discurso por el primer aniversario del ataque a este recinto legislativo, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, rechazó las críticas sobre la investigación. Yone Molinares tiene los detalles desde Washington. Adelante, Yone. El discurso del secretario de Justicia, Merrick Garland, con el que comienza una serie de eventos que marcan el primer aniversario de la insurrección del 6 de enero en el Capitolio, en esencia fue un resumen de lo que el Departamento de Justicia ha hecho para traer a la justicia a aquellos responsables del violento asalto del Capitolio. El hecho de que más de 140 agentes de la Policía del Capitolio y de la Policía Metropolitana de Washington resultaron heridos, algunos de gravedad y otros con serios problemas emocionales y psicológicos, es parte de lo que dice el secretario de Justicia, Garland, que es el trabajo que viene realizando el Departamento de Justicia. Pero también fue una forma de responder a los críticos, especialmente del Partido Demócrata, que han dicho el Departamento de Justicia se ha demorado en buscar especialmente a los cabecillas, a los líderes que provocaron e impulsaron que esta turba violenta caminara desde la Casa Blanca, donde el presidente Trump adelantaba un evento, y los impulsara a llegar al Capitolio. ¿Quiénes estaban detrás de esto? ¿Quiénes estuvieron financiando a los grupos? Y cómo se adelantó toda esta campaña para tratar de básicamente acabar con un proceso democrático de la certificación de la victoria de Joe Biden hace un año. Pues Merrick Garland simplemente dijo que esto, lo que ha ocurrido hasta el momento, los más de 700 detenidos y otros que ya están en la cárcel, es simplemente un primer paso. Entendemos que existen dudas sobre cuánto tiempo llevará la investigación y qué estamos haciendo exactamente. Nuestra respuesta es, y seguirá siendo la misma respuesta que daremos con respecto a cualquier investigación en curso, todo lo necesario y cualquier cosa necesaria para hacer justicia, limitado por los hechos y la ley. Secretario de Justicia también habló de otro reto. ¿Qué va a pasar con la credibilidad del proceso electoral estadounidense? Quienes trataron y lograron con éxito poner dudas sobre los procesos electorales y la forma justa y transparente que ha caracterizado a las elecciones de los Estados Unidos, pues ahora tienen la posibilidad de seguir adelante si no se pueden ajustar algunos de estos mecanismos. Parte de los retos que tiene Estados Unidos de aquí en adelante, de cara además de un nuevo ciclo electoral que se avecina este año. Yone Molinares, CNN, Washington.
El impacto y las repercusiones de la insurrección del 6 de enero de 2021 es el tema que analizaremos a continuación con el primer invitado del programa. Le doy una cordial bienvenida a Henry Cuellar, congresista demócrata por el Distrito 28 de Texas, quien nos acompaña en vivo desde la fronteriza ciudad de Laredo. Gracias por acompañarnos, congresista. Bienvenido al programa. Para empezar, me gustaría que compartiera con nosotros y con nuestros televidentes qué estaba haciendo en el momento del ataque y qué se le viene a la mente, congresista, cuando piensa en los sucesos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. El recinto, hay que recordarlo, del Poder Legislativo y uno de los edificios más simbólicos de la democracia estadounidense. Lo escucho, congresista. Bienvenido. Muchas gracias. Feliz Año Nuevo. Yo estaba en mi oficina. Mi oficina está en el tercer piso del Rayburn, del edificio de Rayburn, donde miraba todo. Era a frente de lo que estaba viendo el grupo de personas. Y después miré algo muy diferente. El grupo de personas ya estaban en las ventanas, estaban en las puertas en el Capitolio. Y cuando miré un humo que fue el tear gas, dije, esto no es normal. Ahí estuve con mis personas de la oficina hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde mandé, porque no podían salir. Hasta el momento que salieron a las 6, yo me quedé solo en mi oficina. Hasta como las 3, 4 y media de la mañana cuando hubo el voto. Ese voto fue muy importante porque yo lo llamé a la oficina de Pelosi y lo dije, es importante tomar el voto porque si no tomamos el voto hoy, ellos van a ganar y al fin de día ganó la democracia de los Estados Unidos. ¿Estuvo en peligro, congresista, usted en algún momento? Cuando yo estaba viendo que la gente no venía a las oficinas, iban al Capitolio, porque como usted sabe querían parar en la certificación de los votos. Es que, en mi opinión, había la posibilidad de peligro, pero yo estaba viendo que la gente iba al Capitolio y no a las oficinas de los miembros del Congreso, donde estaba yo viendo todo, totalmente todo en color, lo que estaba pasando en el Capitolio. Congresista, ¿se siente usted confiado de que hoy en día no podría volver a ocurrir un ataque como el del año pasado? ¿Se han tomado medidas de seguridad suficientes y adecuadas para evitar que una historia tan lamentable se repita? Esperamos que fueron unas lecciones que aprendimos, pero parte del problema es la inacción que el presidente Trump, cuando lo estaban pidiendo hasta los republicanos, que ahorita lo están protegiendo, pero los republicanos como Kevin McCarthy, que estaban llamando y estaban pidiendo ayuda, la gran parte fue que el presidente por horas no tomó acción. Pero sabemos que después del 11 de septiembre tomamos unas acciones para proteger el Capitolio. Y ahora, después del 6 de enero, tomamos otros pasos para proteger. Pero necesitamos que haya un balance porque debe de haber protección, pero al mismo tiempo debe de ser el Capitolio donde la gente puede venir, los niños, los estudiantes, para venir a visitar el Capitolio. Es que el balance es importante. Sí, un balance difícil además. Ahora, el meollo del asunto, congresista, y creo que usted estará de acuerdo conmigo, es el siguiente. A un año del ataque al Capitolio, ¿considera usted que fue un esfuerzo coordinado entre diferentes facciones o un hecho lamentable, pero que ocurrió en forma espontánea? ¿Cuál de los dos, congresista? Bueno, sabemos que el presidente Trump empujó a la gente. Lo dijo, van a marchar para el Capitolio. Esa es una cosa, pero hay ahorita evidencia que había la coordinación, porque para entrar al Capitolio y como lo hicieron, hubo un plan que se llevó exactamente, y eso es algo que sabemos que hubo una coordinación y por eso esta investigación que estamos viendo ahorita, para ver quién tuvo parte en ese plan. Ha habido más de 700 cargos contra personas que entraron al Capitolio,
pero vamos a ver dónde llega esto. Pero en mi opinión, la inacción que tomó el presidente Trump y como empujó a la gente para el Capitolio, sabemos que el presidente Trump tuvo gran parte en eso. Sus defensores congresistas dicen que el presidente no le estaba diciendo a sus seguidores literalmente que tomaran el Capitolio, sino que hicieran su función como ciudadanos para oponerse a algo que él consideraba equivocado. Y su respuesta sería, ¿cuál, congresista? ¿Cuál fue el papel del expresidente Donald Trump? ¿Qué fue lo que hizo y tuvo la culpa de lo que pasó? Mira, el testimonio de muchas de las personas que entraron con cargas criminales dicen, oye, yo estaba oyendo al presidente y el presidente lo dijo hacer esto. Si miramos los videos donde el presidente dijo, marchen al Capitolio, yo voy a marchar con ustedes, ¿para qué iban? Ellos no se pararon a hacer una manifestación afuera del Capitolio, del edificio. Ellos fueron a entrar al Senado y a la Casa de Diputados para tratar de parar la certificación. Ellos en su mente creían si paraban la certificación, el presidente Trump se iba a quedar como presidente y eso es algo que pueden decir lo que pueden decir, pero sabemos que el presidente mandó a esas personas por una razón y por horas no tomó acción. Sí, acaba de salir el testimonio en el mismo Capitolio que el presidente estaba sentado viendo la televisión, que le pedían que hiciera algo, incluso su misma hija, y el presidente no hacía nada. Ahora, ya para terminar, congresista, porque aquí hay algo que es muy, muy importante para la democracia de Estados Unidos. ¿Qué nos dice este ataque sobre la fortaleza precisamente de la democracia del país? ¿Es quizá no tan sólida como quisiéramos creer? Bueno, cuando se hizo esa nación, los padres de la nación dijeron, aquí está una república, aquí está una democracia, pero ustedes lo van a necesitar que proteger, hablando a la gente. Y por eso todos nosotros necesitamos que proteger la democracia que tenemos, seguir la Constitución, las leyes, y no una fuerza como lo trató de hacer el presidente Trump. Y por eso es importante que fue un ataque, y no fue un ataque de un enemigo afuera de los Estados Unidos. Eso fueron personas, ciudadanos de los Estados Unidos que atacaron, pero al fin del día ganó la democracia. Como decía Benjamin Franklin cuando le preguntaron qué tipo de gobierno iba a tener este país, dijo una democracia, pero si pueden mantenerla. Le agradezco muchísimo a Henry Cuellar, congresista demócrata de Texas, que nos haya acompañado en vivo desde Laredo. Gracias, congresista. Muy feliz 2022. Feliz año nuevo a usted. Gracias. Muchísimas gracias. Marcamos una pausa y al volver a conclusiones, aprueban en Estados Unidos el uso de vacunas contra el COVID-19 para menores de entre 12 y 17 años. ¿Estarán los padres dispuestos a vacunar a sus hijos? Y más adelante, la Fiscalía de Perú abre 2 investigaciones preliminares contra el presidente Pedro Castillo. ¿Qué significa esto para su mandato y la gobernabilidad del país? Tendremos detalles. Siga con conclusiones aquí en CNN. Por 13 votos a 1, el Comité Asesor de Vacunas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos aprobó este miércoles recomendar la vacuna de refuerzo de Pfizer para jóvenes de entre 12 y 17 años. ¿Cuál será el impacto entre la población? ¿Estarán dispuestos los padres a vacunar a sus hijos? Nos vamos a Los Ángeles con Jacqueline Hurtado, quien tiene más detalles sobre la decisión. Jacqueline, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué han dicho los padres sobre esta noticia? Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Rafael? Pues te comento que muchos padres estaban esperando esto porque llega en un momento donde los casos están aumentando, los casos positivos del COVID-19 y también las hospitalizaciones, especialmente con los niños, no solo aquí en California, sino también a través del país. Y en un momento donde muchos de estos estudiantes regresan a clases después de estar 2 semanas de vacaciones debido a las fiestas navideñas, el comienzo de
del año. Así que pues muchos padres dicen que van a vacunar a sus hijos. Lo único que falta es que la directora del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de la CDC firme esto para que sea aprobado y personas puedan empezar a recibir la vacuna. Y las personas que van a ser elegibles para recibir esta dosis de refuerzo van a ser los jóvenes entre 12 a 17 años de edad. Y te comento que esto va a beneficiar aproximadamente 5% de la población aquí en Estados Unidos. Pero hay que escuchar qué es lo que dijo la doctora en cuanto a esas pruebas rápidas que algunas personas se están haciendo, pero también a las personas que han dado positivo al COVID-19. Después de que publicamos nuestro lineamiento, recomendaciones la semana pasada, fue evidente que las personas están interesadas en hacerse una prueba rápida, aunque no están autorizadas para este propósito. Si alguien quiere tomar un paso adicional y someterse a una prueba al terminar su periodo de 5 días de aislamiento, queremos que la gente entienda cómo deben de interpretarse los resultados. Si dan positivo, la gente debe de quedarse en casa por 5 días adicionales y, si la prueba es negativa, queremos que la gente entienda que debe continuar utilizando la mascarilla por el resto de otros 5 días. Y te comento, Rafa, que en otros lugares las filas todavía continúan largas para hacerse esa prueba del PCR para ver si están positivos o no. Sabemos que aquí en el Distrito Escolar de Los Ángeles, antes que los maestros, el personal y los estudiantes puedan regresar a clases la próxima semana, tienen que presentar un examen negativo. También se espera que este fin de semana el Distrito Escolar esté entregando estos kits donde las personas se pueden hacer una prueba casera, así es que no tienen un lugar donde se pueden hacer esas pruebas debido a esas largas filas que hemos estado viendo, y también en muchos lugares ya no tienen el equipo suficiente para hacer esas pruebas. También te comento que debido a ese aumento que hemos visto a través de Estados Unidos, varios vuelos han tenido que ser cancelados, varias clases han tenido que cancelar el regreso y están haciendo clases virtuales. También sabemos que el día de hoy anunció la Academia de Música que los Grammys van a ser cancelados para otro día, especialmente por el aumento que están viendo. Y también los representantes de la Liga Nacional de Fútbol están viendo si van a hacer cambios en cuanto al super tazón. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, pero también hay que escuchar un poco de los padres, de lo que están diciendo con estas pruebas caseras que se les están entregando a algunos residentes. Ir a un lugar a agarrar una prueba y llevársela a la casa y no entenderle muchas veces porque no nos han explicado mucho de cómo va a ser. Entonces dije, voy a lo seguro. Venir en persona, sí, es más eficaz. También te quiero comentar, Rafael, que vamos a esperar en los próximos días porque el gobernador ha anunciado que todos los californianos van a recibir uno de estos kits por si no se pueden hacer la prueba. Otro problema que estamos viendo aquí también en el condado de Los Ángeles, donde en un momento fue el epicentro de esta pandemia, es que los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles están infectando los departamentos de bombero, entre otras agencias. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, ha dicho que nunca había visto algo así. Así que nosotros vamos a estar monitoreando esta situación, especialmente en esos estados que se están viendo seriamente afectados, donde el número de contagios está aumentando, y también las hospitalizaciones, que son los estados como la Florida, Georgia, Luisiana y Mississippi. Ahora regreso contigo, Rafael. Muy interesante lo de las pruebas, Jacqueline. ¿Esas se están repartiendo en forma gratuita a quien lo solicite? Sí, aquí en el condado es lo que están haciendo. Las personas se pueden meter a la página de internet, poner toda su información y se las están enviando a su casa. El Distrito Escolar de Los Ángeles, empezando desde el viernes y el sábado, las van a estar distribuyendo en diferentes lugares, y de acuerdo al gobernador aquí de California,
se van a entregar millones de estos kits. Aún no sabemos cómo es que lo va a hacer el Estado, pero ya varias ciudades y varias agencias ya han empezado a entregar estos kits. Sí. Porque si te pones a pensar, Rafael, si no te puedes hacer esa prueba y no sabes si estás contagiado o no, una simple prueba casera te va a dar el resultado en 15, 20 minutos. Y también ha sido aprobado por la FDA, donde dicen que estos kits sí funcionan y te dan una idea si estás infectado o no. Sí, siempre y cuando uno haga la prueba exactamente bien, y era la duda que expresaban algunas de las personas con las que platicaste. Gracias, Jacqueline Hurtado, reportando en vivo desde Los Ángeles. Hasta la próxima, Jacqueline. Analicemos ahora lo que está pasando en América Latina con el repunte de casos de COVID-19. Argentina reportó más de 95,000 nuevos contagios. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el país esté atravesando por la cuarta ola de COVID-19, pese al dramático aumento de casos. Y en Puerto Rico, el gobernador Pedro Pierluisi decidió retrasar el inicio de las clases públicas un par de semanas. Hagamos contacto ahora con nuestros corresponsales en cada país. Soy Iván Pérez Armenti desde Buenos Aires y este miércoles 5 de enero Argentina ha marcado un nuevo récord en cantidad de casos positivos desde el inicio de la pandemia. 95.159 casos nuevos se han registrado este miércoles. Sin embargo, hay que destacar que la cantidad de muertes se mantiene relativamente baja en comparación a otras épocas de la pandemia donde arreciaban mucho más. Solo 52 muertes en las últimas 24 horas se han registrado en todo el país. También hay que decir que sigue aumentando la cantidad de testeos, aunque para muchos especialistas sigue siendo bajo. Se han realizado más de 170.000 testeos en las últimas 24 horas, pero también otro dato alentador para las autoridades es la baja ocupación de las camas de cuidados intensivos. Solo un 37,2% de las camas de todo el país están ocupadas con todas las patologías que ocupan las terapias intensivas de la Argentina. De esta manera, Argentina avanza con la pandemia con una gran cantidad de casos, pero con bajas muertes y bajas hospitalizaciones. Para CNN, Iván Pérez Armenti, Buenos Aires. Soy Rey Rodríguez desde la Ciudad de México y ya el país superó los 4 millones de contagios y acumula más de 299,000 fallecimientos. Esto es las cifras actuales de la Secretaría de Salud en momentos en que las propias autoridades sanitarias han asegurado de un incremento significativo en el número de contagios, esto es ante la variante Omicron de coronavirus. Sin embargo, las propias autoridades han llamado a los mexicanos a no alarmarse ante esta situación. Han dicho que por el momento no hay indicios de una cuarta ola en el país. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Soy Rafi Rivera desde San Juan, Puerto Rico. El gobernador de la isla, Pedro Pierluisi, anunció que el semestre escolar del sistema de enseñanza pública dará inicio el próximo 24 de enero. Este semestre estaba planificado para iniciar el 10 de enero, pero debido a un alza en los casos positivos de coronavirus en la isla, el primer mandatario decidió posponerlo y en este tiempo darle la oportunidad a los maestros y también a los empleados no docentes a que completen todo el proceso de vacunación y también de los refuerzos. Puerto Rico, el Departamento de Salud y tanto la Coalición Científica y el Departamento de Educación se reunieron con las autoridades para hacerles estas recomendaciones y recalcar que tienen que continuar las medidas como el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y, sobre todo, vacunarse. Inclusive el gobierno tiene previsto en los próximos días hacer unas nuevas campañas de vacunación dirigidas tanto a estudiantes como a personal de educación. Para CNN, Rafi Rivera, San Juan, Puerto Rico. Y las más de 600 organizaciones que están detrás del carnaval de la ciudad de Sao Paulo en Brasil anunciaron que lo cancelarían por falta de garantías sobre las condiciones de salud y acusaron a las autoridades locales de no invitarlos a discutir sobre cómo mantener los desfiles de manera segura. Río de Janeiro y otras ciudades ya habían anunciado la cancelación total o parcial de los festejos debido al aumento de casos en el país. Marcamos una nueva pausa y más adelante aquí en Conclusiones, la Fiscalía de Perú abre 2 investigaciones preliminares contra el presidente Pedro Castillo. ¿Qué significa esto para su mandato y la gobernabilidad del país? Tendremos detalles. Volvemos.
Gracias por seguir con nosotros en esta edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo en ausencia de Fernando del Rincón y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral ConcluCastillo, numeral ConcluCastillo. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. En Perú, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, abrió 2 investigaciones preliminares contra el presidente Pedro Castillo. La primera por presunto tráfico de influencias en agravio del Estado y la segunda por la supuesta injerencia en ascensos militares. Jimena de la Quintana nos amplía. Adelante. Hola Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira, te cuento, esta es la segunda vez en la historia del Perú que se abre una investigación fiscal a un presidente en funciones. La primera vez se abrió una investigación preliminar al expresidente Martín Vizcarra cuando aún era presidente de la República. Esto lo hizo Zoraida Ábalos, quien era fiscal de la Nación y quien es aún fiscal de la Nación y quien ha decidido abrir estas 2 investigaciones preliminares al presidente Pedro Castillo. Ahora, creo que es importante decir que el presidente tiene inmunidad, es decir, la Constitución política del Perú protege al presidente. ¿Qué es lo que dice? Que el presidente no puede ser acusado a excepción de delitos muy puntuales, como por ejemplo traición a la patria o impedir elecciones. Y lo que hace entonces ese artículo de la Constitución es, como te decía, protegerlo de acusaciones a excepción de estos ejemplos que he mencionado. Pero ello no impide que sea investigado, que es de hecho lo que se está haciendo, o que por lo menos se abra, mejor dicho, una investigación preliminar, que es lo que se está haciendo y que, como te decía, es lo mismo que ocurrió en el caso del presidente Vizcarra. Ahora, la Fiscalía ha aclarado también que el inicio de la investigación no se dará, y justamente esto es debido a esta protección constitucional de la que te he hablado, no se dará hasta que el presidente Castillo culmine su mandato. La investigación se relaciona, muy resumidamente te lo digo, a 2 concesiones que fueron otorgadas al Estado, por el Estado, a empresas privadas, y también se relaciona al ascenso, a la polémica que hubo en el ascenso de mandos militares el año pasado, a fines del año pasado. Ahora, la pregunta en todo caso es si el presidente Castillo no tiene o está protegido, como decíamos, por la Constitución y no tiene el deber de ir a la Fiscalía y por lo tanto tampoco posteriormente al Poder Judicial hasta que termine su mandato, lo hará frente a la población, es decir, decidirá el presidente Castillo darle explicaciones a la población. Esa es una duda que queda, y la otra tiene que ver con el ámbito político, Rafa. Recordemos que en diciembre del año pasado el Congreso de la República presenta una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. La misma estaba respaldada en 7 puntos y uno de esos puntos tenía que ver también con una investigación fiscal que aún se desarrolla y que investiga el supuesto lavado de activos como persona jurídica del Partido Perú Libre, que es el partido que lleva al presidente Pedro Castillo a la presidencia de la República. Ahora, la pregunta es, ¿esto tendrá entonces, como ocurrió en meses pasados o semanas pasadas, efecto también en el ámbito político? Esa es una pregunta que queda, digamos, en el aire. Veremos en todo caso qué es lo que pasa las próximas semanas y cómo es que, si es que afecta o finalmente no afecta esto que viene ocurriendo al presidente Castillo en el ámbito político. Regreso contigo, Rafa. Bien, gracias a Jimena de la Quintana. Ahora le doy la bienvenida a Conclusiones a Eduardo Pachas, abogado del presidente de Perú, Pedro Castillo, que nos acompaña en vivo desde Lima, capital. Gracias por acompañarnos, abogado. Bienvenido. Para empezar, quiero preguntarle, ¿cuál fue la reacción del presidente sobre el hecho de que se hayan abierto 2 investigaciones en su contra? ¿Qué dice el presidente sobre esto, abogado? Lo escucho. Muy buenas noches. La reacción del presidente de la República, en primer lugar, es que él se declara inocente de los 2 cargos que se le han imputado y también que en el mismo acto y en automático la fiscal de la Nación había suspendido esta investigación hasta que termine su periodo del mandato constitucional el señor presidente Castillo. Esto es en razón a que el artículo 99 de la Constitución menciona que el presidente de la República es un aforado y tiene la calidad del antejuicio político, y también el artículo 117 de la Constitución menciona que solamente puede ser procesado por el delito de traición a la patria, por el delito de
no convocar a elecciones municipales, regionales, presidenciales o disolver el Congreso. Ninguno de estos supuestos se ha dado. Por tanto, la fiscal de la Nación ha actuado de acuerdo a la Constitución Política del Estado y a los precedentes anteriores. En el caso Vizcarra, del presidente Vizcarra, también la fiscal de la Nación ha actuado con la Constitución de 1993 y desde ese día hasta el día de hoy, la Constitución protege al presidente de la República y hace que este proceso se archive. No obstante ello, en estos procesos también hay un grupo de personas que son aquellos que no tienen el tema de los aforados. Es en el caso del empresaria Carolín López, en el caso del gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arredondo, y del empresario Samir, en el caso de Petroperú. Ellos no tienen esta situación y la Fiscalía ya ha abierto proceso y la Contraloría también ya tiene toda la información para analizar si ha habido un perjuicio económico o si ha habido una concertación y si el procedimiento seguido en la licitación pública ha sido correcto o no ha sido correcto. En las últimas horas, abogado, no sé si usted ha tenido la oportunidad de verlo, pero la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado a la opinión pública diciendo que, de hecho, no necesariamente la Fiscalía interpretó bien la Constitución. Es decir, decía el comunicado de la Defensoría del Pueblo, lo interpretó en una forma muy literal y, según la Defensoría, el presidente sí puede ser investigado aunque esté en pleno uso de sus funciones durante su presidencia. ¿Qué reacción le merece este documento de la Defensoría del Pueblo, abogado? Mire, en esa línea nosotros tenemos que ser prácticos y analizar la jurisprudencia que se ha dado desde 1993 hasta el día de hoy. Tenemos que tener en cuenta que la Constitución Política del Estado solamente ha mencionado estos delitos. Si no hay estos delitos, el presidente no puede ser acusado ni tampoco investigado. Pero también tenemos que analizar ¿qué es lo que ha pasado en casos anteriores al presidente Castillo? En este caso del presidente Vizcarra también se ha dado el mismo tratamiento. Por tanto, la Constitución Política del Estado protege al primer mandatario en atención a que el procedimiento penal que se le sigue al mandatario, entiéndase de que cuando se procesa a un presidente de la República, crea inestabilidad política, crea inestabilidad económica, crea un tema de alza de dólar, crea un tema de incertidumbre a los inversionistas extranjeros. Por eso es que la Constitución Política le da este blindaje que ya en anteriores casos y en otros procedimientos de presidentes anteriores se ha resuelto de la misma manera. Yo entiendo que la Defensoría del Pueblo tiene una posición, pero esa posición no es compartida por el mismo texto de la ley y la jurisprudencia anterior que se ha aplicado a presidentes anteriores al presidente Castillo. Desde la perspectiva del presidente, abogado, ¿cuánto afecta estas investigaciones, cuánto afectan a la gobernabilidad del Perú y a sus funciones como presidente? Mire, desde el punto de vista de la afectación, ya en los casos de no aforados, la Fiscalía y la Contraloría General de la República está tomando la investigación y los hechos se están esclareciendo. En el tema del puente Tarata, también se ha determinado que el video que se sacó en un primer momento no corresponde al original y ese video ha sido cortado, editado, manipulado y existe un segundo video que advertiría cuál fue la verdadera secuencia, al margen que las personas que han declarado en la casa de Breña han mencionado que la señora Carolín López nunca se llegó a entrevistar con el señor presidente. Es más, la propia señora Carolín López ya también ha manifestado de que nunca se llegó a reunir con el presidente de la República, Pedro Castillo. Por otro lado, existe un segundo video que advierte una secuencia completamente diferente a lo que se ha presentado. Por tanto, si nosotros analizamos, y la respuesta a su pregunta, ¿cuánto afecta a la credibilidad del presidente? Nosotros tenemos que responder que a la luz de las nuevas pruebas que se están dando, en el caso de Petroperú, todo el procedimiento de la licitación pública, que de forma objetiva aparece en la página web y está registrado de acuerdo a la ley de licitaciones públicas del Perú, se ha continuado con ese procedimiento. Y en el caso de Tarata, que se ha presentado un video adulterado, cortado y editado,
las nuevas pruebas advertirían la inocencia del señor presidente de la República, y en esa línea se debe de entender de que los hechos se están esclareciendo a favor del señor presidente. Bien, abogado, tengo que marcar una pausa, pero quiero pedirle que se quede con nosotros, y al regresar quiero preguntarle si, vaya, esto no es nuevo en Perú, ¿se estaría fraguando, forjando el camino hacia lo que se conoce en su país como una moción de vacancia, es decir, una destitución? Quiero pedirle que se quede con nosotros. Estamos dialogando con el abogado Eduardo Pachas. Él representa al presidente de Perú, Pedro Castillo. Sigue con nosotros después de la pausa. Ya volvemos con más de conclusiones. Le agradezco que siga con nosotros a Eduardo Pachas, abogado del presidente de Perú, Pedro Castillo, quien nos acompaña en vivo desde Lima. Gracias por seguir con nosotros. Abogado, usted lo sabe mejor que yo, la inestabilidad política ha golpeado a Perú, especialmente desde 2016. 5 presidentes en 5 años, Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti y este último, Pedro Castillo. Y quiero preguntarle si existe el temor de parte de su representado, el presidente Castillo, de que se esté fraguando de alguna manera o que esto fortalezca el argumento para una moción de vacancia que podría darse en el Congreso para el resto de América Latina. Moción de vacancia, se le dice en el Perú, a un proceso de destitución para el presidente. ¿Tiene ese temor Pedro Castillo esta noche, abogado? Mire, indudablemente la oposición va a utilizar cualquier pretexto para utilizar el tema de la vacancia. No obstante ello, las pruebas que se están determinando a lo largo del proceso en el extremo de los no aforados, en rigor, que se ha presentado un video trucado, editado, cortado, que no corresponde a la realidad, y también en el tema de Petroperú, también se ha inventado un hecho de que se habló con el presidente y a los 8 días se ganó 74 millones de dólares. También se ha determinado al día de hoy que esa licitación pública quedó nula y sin efecto. Por tanto, de los 74 millones de dólares no se pagó ni un solo dólar. En atención a ello, el patrimonio del Estado peruano no se ha abierto perjudicado. En el extremo de la concertación, que supuesta e hipotéticamente se hubiese dado, ya todas las personas han negado ese tema de la concertación. Finalmente, los que han aprobado esa licitación, que luego quedó nula, no han establecido un nexo causal entre el señor presidente con los miembros de la licitación. Por otro lado, Contraloría General de la República está analizando todo el procedimiento de la licitación a la luz de la Ley de Contrataciones Generales con el Estado. Desde ya es un imposible jurídico lo que se fue denunciado, que se reúne con el presidente y en 8 millones gana 74 millones de dólares. Eso es un imposible porque los documentos advertirían que hay un procedimiento previo, más aún cuando esta licitación se declaró nula por Petroperú. Independientemente de lo que pase, abogado, y me queda menos de un minuto, independientemente de lo que pase con las investigaciones, ¿considera el presidente Castillo que es necesario explicarle al pueblo lo que está pasando y declarar abiertamente a la opinión pública si acepta o niega las acusaciones en su contra, pero que lo haga él mismo? En efecto, el señor presidente de la República ya ha declarado tanto a la fiscal de la Nación y a su fiscal adjunto, que tuvieron fecha y hora para prestar su declaración, le ha declarado, le ha explicado, y también el presidente de la República ha dado toda la información a los fiscales encargados. No obstante ello, el presidente de la República en el mes de diciembre llamó a todos los líderes de opinión pública, a los periodistas, los convocó a Palacio de Gobierno y señaló en una agenda que se va a prestar declaración a los medios de prensa en el mes de enero de este año. Vale decir, en este mes. Ya inclusive se tiene señalado que hay 3 periodistas locales que se van a dar y un cuarto que es a nivel internacional para explicarle a la población las preguntas que crean necesarias para que se esclarezcan los hechos. Bien, Eduardo Pachas, abogado del presidente de Perú, Pedro Castillo, nos acompañaba en vivo desde Lima. Abogado, gracias por la oportunidad de conversar con usted. Gracias a usted, señor periodista. Hasta la próxima. Bien, vamos a marcar una nueva pausa aquí en Conclusiones. Regresamos con más enseguida. No me resta más que despedirme por su atención. Mil gracias.